Bienvenidos a una nueva inmersión. En esta ocasión, vamos a ahondar en el capítulo 5 del Evangelio de Juan. Un capítulo fascinante, Nos encontramos en Jerusalén, en la piscina de Bethesda, un lugar cargado de simbolismo. donde la gente acudía con la esperanza de ser sanada. Sí, la creencia era que un ángel descendía y agitaba el agua. Y el primero en entrar después de esto, pues se juraba. Exacto. Imagina la expectación, la desesperación, la fe. Una multitud de enfermos esperando un milagro. Y ciegos, cojos, paralíticos. Y en medio de todo esto, Jesús se encuentra con un hombre que llevaba 38 años enfermo, 38 años, imagínate. una vida entera marcada por la enfermedad. Y lo que me llama la atención es la pregunta que le hace Jesús. ¿A qué te refieres? En lugar de sanarlo directamente, lo pregunta, ¿quieres ser sanado? Es verdad, parece una pregunta obvia. Claro, pero ¿no crees que hay algo más ahí? Es como si Jesús estuviera explorando algo más allá de la enfermedad física. Y exacto, una barrera psicológica quizás. Una resignación ante la situación. A veces nos acostumbramos tanto al sufrimiento que nos resistimos al cambio. Incluso si es para mejor. Jesús desafía al hombre a confrontar su propia voluntad de ser sanado. Es una perspectiva interesante. ¿Y cómo responde el hombre? Pues no pide ser sanado directamente, sino que explica su situación. Como justificándose. Y entonces llega el milagro. Jesús le dice, levántate, toma tu camilla y anda. Y el hombre se cura al instante. Increíble. Pero claro, todo esto ocurre en sábado, Y aquí es donde la historia da un giro. porque la ley judía prohibía trabajar en sábado. Y llevar la camilla se consideraba una violación de esa norma. Claro. Imagínate la reacción de las autoridades judías. Debió ser un escándalo. Por un lado, la alegría del hombre sanado. Y por otro, la indignación de los que se aferraban a la letra de la ley. Dos perspectivas completamente opuestas. Un choque entre la gracia divina y la rigidez legalista, Un tema recurrente en el Evangelio de Juan. donde vemos a Jesús desafiando las interpretaciones tradicionales de la ley. Y esta tensión se intensifica aún más cuando Jesús declara, ¿Qué declara? mi Padre hasta ahora obra y yo obro. Con esa frase se pone en el mismo nivel que Dios. Exacto, y esto marca un punto de inflexión en su ministerio. A partir de este momento, la confrontación con las autoridades judías se intensifica. Es como si este milagro abriera una brecha irreparable entre Jesús y quienes se aferran a la tradición. Y nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante lo que desafía nuestras creencias? Somos capaces de aceptar lo nuevo, lo diferente. Incluso si pone en cuestión nuestras convicciones más arraigadas. Es una pregunta que nos interpela a todos, A veces preferimos la comodidad de lo familiar. aunque nos limite. Y Jesús nos invita a salir de esa zona de confort. Abrirnos a una nueva forma de entender el mundo. Y a nosotros mismos. Exactamente. Y es que, claro, las autoridades judías no se quedan de brazos cruzados ante esto. No, para nada. Su rechazo hacia Jesús se intensifica aún más. ¿Y por qué crees que reaccionan así? ¿Es solo por lo del sábado o hay algo más? Pues es una pregunta compleja. Por un lado está claro el apego a la ley, la rigidez de la tradición, Claro. pero también hay un elemento de poder en juego. ¿Te refieres a qué? Las autoridades judías ven en Jesús una amenaza a su autoridad, a su estatus. Claro, sus enseñanzas y acciones cuestionan el orden establecido, Exacto. Y eso siempre genera resistencia. sobre todo por parte de quienes se benefician de ese orden. Y esto nos lleva a reflexionar sobre nuestras propias resistencias al cambio, ¿no? Es verdad, a veces nos aferramos a nuestras creencias y estructuras de poder. Incluso cuando nos limitan o nos hacen daño, Es como si prefiriéramos la seguridad de lo conocido, aunque sea una jaula dorada, antes que arriesgarnos a lo desconocido. aunque nos ofrezca libertad. Y hablando de cuestionamiento, me llama la atención lo que dice Jesús en medio de toda esta controversia. ¿Qué dice? Afirma, no he venido a buscar mi gloria, sino la gloria del que me envió. Una declaración poderosa. ¿Qué significa eso? ¿Por qué es tan importante para él? Es una frase que revela la esencia de su misión. Jesús no busca el reconocimiento personal ni el poder terrenal. Su objetivo es cumplir la voluntad de Dios. Incluso si eso implica el rechazo, el sufrimiento, la muerte. Exacto, un camino de entrega, de servicio, de amor incondicional. Un camino muy diferente al que solemos seguir, ¿no? Totalmente. Normalmente buscamos nuestra propia satisfacción, nuestro propio beneficio. Claro. Pero Jesús nos propone algo distinto. Y hablando de decisiones, me parece interesante que al final del capítulo Jesús lanza un desafío directo a sus interlocutores. ¿Qué les dice? Les pregunta, ¿cómo podéis creer si buscáis la gloria unos de otros y no la gloria que viene del único Dios?
Es una crítica a la vanidad, al egoísmo, a la búsqueda del poder por el poder. Les está diciendo que esa búsqueda los aleja de la verdadera fuente de la vida. De la verdadera gloria que es Dios. Una crítica que también nos interpela a nosotros en la sociedad actual, ¿no crees? Totalmente vivimos obsesionados con el éxito, la fama, el reconocimiento social. Y a veces olvidamos que la verdadera felicidad no se encuentra en esas cosas. Sino en algo más profundo, más auténtico. Y para encontrar esa conexión, esa verdad, Jesús nos dice que es fundamental escudriñar las Escrituras, ¿Pero qué significa eso? ¿Cómo debemos leer las Escrituras? para que nos hablen al corazón y nos guíen. No se trata solo de una lectura literal, sino de una interpretación profunda. Que tenga en cuenta el contexto El mensaje central del texto y, sobre todo, su relevancia para nuestra vida actual, no se trata de buscar respuestas fáciles o dogmas inamovibles. sino de dialogar con el texto, de cuestionarlo, de dejarnos interpelar por él. La lectura de las Escrituras debe ser un acto de diálogo, de búsqueda, de apertura a la verdad. Aunque esa verdad nos desafíe o nos incomode, Y en ese diálogo es fundamental tener en cuenta a Jesús. su vida, sus enseñanzas, sus acciones. Él es la clave para comprender las Escrituras, la piedra angular de nuestra fe. Y para ir terminando este recorrido por el capítulo 5, me gustaría volver a la pregunta que lanzábamos al principio. Sobre cómo reaccionamos ante lo que desafía nuestras creencias. Exacto. Somos como las autoridades judías que se cierran al mensaje de Jesús por miedo. Miedo a perder su poder, su estatus. O somos capaces de escuchar con un corazón abierto. Aunque eso implique cuestionar nuestras convicciones más arraigadas. Es una decisión que cada uno debe tomar. Pero ese capítulo nos muestra que la verdadera libertad, la verdadera felicidad, Se encuentra en la búsqueda sincera de la verdad. incluso si esa verdad nos lleva por caminos inesperados. Y en esa búsqueda no estamos solos, Contamos con la presencia de Dios, con la guía de Jesús. con el apoyo de quienes comparten nuestra búsqueda. Es un mensaje de esperanza, de aliento, de invitación a la aventura de la fe. Es que al final este capítulo nos deja con una frase de Jesús que invita a la reflexión. ¿Cuál es? Dice: «Y si a sus escritos no creéis, ¿cómo creeréis a mis palabras?» Es como si nos dijera, si no podéis confiar en lo que ya conocéis, ¿cómo vais a confiar en algo nuevo? Exacto, es un desafío a la coherencia de nuestras creencias. Porque a veces nos aferramos a ciertas partes de la tradición. Pero ignoramos otras que nos resultan incómodas. Es muy humano seleccionar lo que nos conviene y rechazar lo que nos desafía. Jesús nos invita a una honestidad radical, a confrontar la totalidad de la verdad. Aunque eso nos obligue a replantearnos nuestras Es convicciones. un camino que requiere valentía y humildad. Y creo que ahí está la clave de la verdadera fe. ¿A qué te refieres? No se trata de tener todas las respuestas, Sino de estar dispuesto a hacer las preguntas. a dudar, a buscar. La fe no es un dogma cerrado. Es una búsqueda constante. Un diálogo abierto con Dios, con nosotros mismos y con el mundo. Y en esa búsqueda, todo puede ser una fuente de aprendizaje. Las escrituras, la tradición, la experiencia personal, Cada uno tiene que construir su propio camino hacia la verdad. utilizando todas las herramientas a su alcance. No hay una fórmula mágica, ni un único camino correcto. Lo importante es la sinceridad. La honestidad en la búsqueda, el deseo auténtico de conectar con algo más grande que nosotros. Y este capítulo del Evangelio de Juan nos ha dado muchas pistas para esa búsqueda. Nos ha mostrado la importancia de cuestionar las normas establecidas. De buscar la verdad más allá de las apariencias. De vivir en coherencia con nuestras creencias. Y sobre todo nos ha recordado que no estamos solos en este camino. Contamos con la presencia de Dios, la guía de Jesús, el apoyo de quienes comparten nuestra búsqueda. Es un mensaje de esperanza, de aliento, de invitación a la aventura de la fe. Y con esto llegamos al final de nuestra inversión en el capítulo 5 del Evangelio de Juan. Ha sido un placer compartir esta reflexión. Espero que haya sido un viaje tan enriquecedor para ti como lo ha sido para nosotros. Y ahora te dejamos con una última pregunta para que puedas seguir explorando este texto. Si hubieras estado presente en Bethesda ese día, ¿cómo habrías reaccionado ante las palabras y los actos de Jesús? ¿Te habrías atrevido a cuestionar tus propias creencias? ¿Habrías tenido el valor de seguirlo incluso a pesar de las críticas y la oposición? Medita sobre ello y hasta la próxima inversión.